Horario todo usuario. Programa mixto, informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, sexo, salud y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Saludos, apreciadas y apreciados maestros y maestras, educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Educación al Debate, espacio para el análisis, la reflexión, la autocrítica y los aportes para una educación transformadora, inclusiva y de calidad, dirigido a los participantes de los programas nacionales de formación de la Micromisión Simón Rodríguez, al colectivo de formación docente Samuel Robinson y a los centros locales de formación e investigación del Magisterio Venezolano. Nuestro programa de hoy lo hemos intitulado Memoria Histórica e Identidad Local, hacia la construcción de un currículo contextualizado en el Valle de Tucutunemo, Estado Aragua. En la tarde de hoy nos encontramos en la comunidad de Lonoto, en una agradable tertulia de relatos pedagógicos con la distinguida compañía del maestro Ricardo José Piña Torres, quien es uno de los fundadores de la Unidad Educativa Estadal Concentrada El Lonoto, además de ser un referente ético y personaje de merecida distinción y de notable trayectoria profesional, y que además ha demostrado un compromiso social con aportes muy valiosos para la generación de jóvenes de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, maestro Ricardo, por estar con nosotros. Habla para ustedes el maestro de la Patria Grande, José Saldeño, para la www.educacionaldebate.blogspot.com. Maestro, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a conversar sobre la identidad cultural de nuestros pueblos, muy especialmente el municipio Zamora, donde nos vio nacer, acá en este hermoso valle del Tucutunemo. Muy agradado de ser recibido aquí en su residencia en esta tarde tan sabrosa para tener una conversación importante sobre lo que es el tema de la identidad cultural de nuestros pueblos. Y bueno, maestro, yo creo que la mejor manera de iniciar esta conversa grata con usted es irnos pues en el proceso de transformación que hemos venido transitando los venezolanos y desde donde hemos venido cambiando o orientando lo que es la cultura de los pueblos. Al respecto, maestro, voy a citarle para iniciar la conversa el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aquella que fue refrendada por el pueblo venezolano en el año 1999. Abro cita del artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano, un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales y medios y presupuestos necesarios. El Estado garantizará la protección y la preservación, el enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, maestro, tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación. ¿Cuáles son sus impresiones de este tema tan importante que nos hace sentirnos venezolanos, la identidad cultural, maestro? Sí, gracias, profesor José Saldeño, ¿no? Sus palabras me hacen recordar cómo diversos pueblos de América Latina, de la América del Centro y del Caribe, ¿no?, están olvidando su origen
están olvidando su idiosincrasia, ¿no? Se están marcando a un neoliberalismo muy conservador, que niegan las raíces del pueblo. Y así vemos como en el cono sur, Argentina, Chile, con esos gobiernos de ultraderecha, y en la parte de Centroamérica, como Honduras, se está hundiendo en su economía, no solamente su economía, Honduras y Guatemala se están hundiendo en los aspectos culturales, artísticos. La educación allá y la medicina, los servicios de salud están en vías de una franca, digamos, privatización. Y entonces vemos cómo el sistema educativo de aquí de América Latina está retrocediendo en esos países, ¿no? De influencia claramente norteamericana, ¿no? Y apegadas al Fondo Monetario Internacional. Por eso que la identidad del pueblo, volver a nuestras raíces, creo que es el más inmediato valor que le deben dar los docentes y los educadores a su patria. No solamente a su patria, a las generaciones que están detrás de nosotros, porque ¿qué van a heredar ellos? ¿Qué van a heredar las nuevas generaciones en Chile y Argentina? ¿Qué van a heredar las futuras generaciones allá en Centroamérica cuando están negando su propia identidad, están negando su patrimonio, ¿no? Ellos hacen un aislamiento, se están aislando en una torre de marfil, y ese aislamiento conlleva a los sometimientos y a la esclavitud de los pueblos. Interesante reflexión, maestro. Nosotros compartimos eso, y precisamente el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Gobierno Revolucionario de Venezuela en los últimos años ha venido implementando un debate nacional en cuanto a lo que es el patrimonio cultural y el rescate de lo que somos. Es innegable decir el esfuerzo que ha venido desarrollando el gobierno para promover la cultura, por ejemplo, cuando ha habido políticas claras y definidas en la promoción de la lectura y el libro venezolano. Aquí en Venezuela se realizan 2 ferias internacionales del libro, pero es que además de eso el gobierno revolucionario implementó la Universidad de las Artes, de la Cultura, casualmente, que funciona en la ciudad de Caracas. Y no solo eso, sino que ha venido promoviendo la lectura a través de la colección del Bicentenario, y además de eso de la entrega de la canaima educativa. Pero nosotros como educadores estamos tratando de contextualizar el trabajo cultural, y aquí cabe recordar, y yo lo invito, maestro, a que escuchemos un pequeño micro del profesor Armando Rojas, quien fue viceministro de Educación, que él habla sobre un concepto del maestro Simón Rodríguez, que es el concepto de la topofilia, que es el amor a la patria, al terruño, al lugar donde tú estás. Vamos a escuchar las palabras, pues, del profesor Armando Rojas, y hacemos una reflexión. Son 2 categorías claves, topofilia y topoarquía, que son una sola. Un planteamiento de un geógrafo, epistemólogo chino, Ji Futua, y muy trabajada desde el punto de vista del desarrollo del campo, del territorio, y por la vinculación de los seres humanos a ese territorio. Por eso es que es pedagogía del amor, pedagogía emancipadora desde cada lugar. No hay ser humano que no esté vinculado a su espacio. No hay ser humano que no ame su espacio. El malandro más malandro de todos los malandros en una sociedad de malandraje ama su lugar, protege su lugar. Topofilia, amor al lugar, es la que estructura una dinámica. Se habla de topoarquía, gobierno del lugar, por cuanto es el desarrollo desde la escala del lugar, generando la política pública, de allí entonces la estructura de la educación popular, hasta generar lo que el mismo Rodríguez llamaba el reino de países, que es lo que Bolívar llamaba la confederación o la patria americana. Educación al debate. Educación al debate. Importante concepto desarrolla nuestro querido profesor Armando Rojas cuando nos habla de la toparquía y de la topofilia. Este trabajo hay que desarrollarlo en el plano cultural, en el contexto, y es el esfuerzo que estamos haciendo desde estos espacios. Maestro, ¿qué importancia tiene para usted ese amor al lugar? ¿Qué relación tiene el lugar con la cultura? ¿Y qué hace que nosotros nos enraicemos en nuestro pueblo y en nuestra juventud? ¿Cómo ve usted este concepto? Es un concepto muy avanzado, es un concepto, por decirlo así, muy actualizado, porque si vamos a las palabras textuales del profesor Armando, él habla de una topofilia, y que yo me acuerde en mis estudios de griego antiguo, la palabra topos significa lugar, sitio u origen de alguien o de alguien.
y filia, la palabra de origen griego que significa amor a. Entonces, literalmente, topofilia significa amor al lugar de origen. Es decir, si vamos a desarrollar este concepto, nos podemos ir no solamente a don Simón Rodríguez, nos podemos ir a un venezolano muy ilustre, que tenemos que ubicarlo en la primera mitad del siglo XIX. Estoy hablando de ese gran venezolano, ese gran jurista, ese gran educador, don Cecilio Acosta. Él en su obra, comillas, Cosas sabidas y cosas por saberse, cierra comillas, él emite su personal criterio sobre algunos de los males que afectan a Venezuela, ¿no? Él dice cómo los educadores de su época, los docentes de su contorno de la Venezuela del siglo XIX, esa Venezuela rural, él hablaba de que los docentes se aislaban del contexto histórico-cultural en el cual estaban desarrollándose e implantaban en Venezuela métodos, pedagogías que eran importadas de los países de Europa, pero que no era algo propio de este terruño, de este país tan tropical como es Venezuela, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes, lo que se estaban graduando eran personas con una mentalidad europea, más no venezolana, ¿no? No sentían ese apego, ese amor al terruño, ¿no? Don Cecilio Acosta, él en el primer capítulo de su obra, Cosas sabidas y cosas por saberse, él dice, comillas, la enseñanza debe ir de abajo para arriba y no al revés, como se usa entre nosotros, porque no llega a su fin, que es la difusión de las luces. La naturaleza, que sabe más que la sociedad y que debe ser su guía, da a cada hombre en general las dotes que lo habilitan para sus menesteres sociales relacionados con su existencia, para ser padre de familia, ciudadano o industrial. Y de aquí la necesidad de una instrucción elemental que fecunda esos dotes y la especie de milagro que se fomenta en ese momento. Cierre de comillas, ¿no? Aquí entonces don Cecilio Acosta nos habla de una capacidad del docente y aún incluso del alumno, el alumno como objeto y sujeto del proceso educativo, porque antiguamente el alumno era simplemente un objeto, pero no era sujeto de la educación, no se le consultaba al niño, al estudiante. Por eso entonces que don Cecilio Acosta nos habla que la enseñanza debe ir de abajo hacia arriba, o sea, ¿qué es lo de abajo? Entendemos por abajo lo que el profesor Armando nos dice, una topofilia, un amor al terruño, un amor al contorno del liceo, al contorno de las escuelas. Entonces la enseñanza debe ir de abajo para arriba y no al revés, como se estila ahora. Y en ese esfuerzo, maestro, de propiciar la enseñanza de abajo hacia arriba, como usted bien lo plantea, el rol de la escuela como elemento socializador y el elemento punto y círculo de lo que es la socialización del joven en su comunidad. En ese espacio nos encontramos, maestro, con los procesos de alienación y de enajenación cultural, porque aquí tenemos que ver que nosotros, los venezolanos, somos un pueblo rentista petrolero, como se suele decir, ¿verdad? Y que eso vino a traer como resultado que también fuimos de alguna manera colonizados de una manera asimétrica, ¿no? La parte cultural, fuimos colonizados culturalmente. Nuestras costumbres, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de construir nuestras casas, todo aquello que empezó en los campos petroleros de Maracaibo y de otras partes del país, se fueron trasladando a todo un cambio de cultura. En todo ese choque, la profesora Joama Paredes hace una reflexión muy interesante, porque ella comienza a hablar de la globalización y de la pérdida de la identidad, y vale la pena que en este espacio coloquemos sus reflexiones para ver qué le parece a usted y cómo podemos nosotros, los adultos significantes y educadores y padres, ir cambiando y haciendo la resistencia para ir cambiando todos esos patrones. Escuchemos pues a la profesora Joama Paredes, quien también fue viceministra y nos regala unas interesantes reflexiones. Nosotros debemos lograr un mundo cooperativo, un mundo de convivencia, un mundo de complementariedad. Y eso es desde lo local, desde lo chiquito. Cada país, cada nación, cada patria, desde quiénes somos, desde cuál es nuestra identidad, no negando nuestra identidad. Hay a veces matrices de opinión que dice que la globalización, entonces bueno, que desaparezcan las patrias y esté el ciudadano del mundo. Entonces un ciudadano que no tiene identidad, que no tiene arraigo cultural, que niega de dónde viene, quién es, y eso tiene una intencionalidad.
en ese referente de visión crítica del mundo, dejar la pregunta: ¿sí será que un ciudadano que no tiene patria se encuentra con el resto del mundo igual? Porque la conquista de mercado, la usurpación de todas las materias primas, tienen la intencionalidad de que desaparezcan las aduanas, que se desaparezcan las fronteras, que desaparezcan los estados. Entonces pareciera como muy bonito que no hayan fronteras para que todos y todas nos encontremos de igual a igual, y eso es correcto. Todas las naciones debemos tener seres humanos que nos podamos encontrar de igual a igual, pero esa no es la intencionalidad de la desaparición de las patrias. La intencionalidad de la desaparición de las patrias es la conquista de los mercados, es la conquista y la usurpación de todas las materias primas. Educación al debate. Educación al debate. La usurpación de los estados, el concepto del neoliberalismo que desaparece en las fronteras en este proceso de globalización, desdibuja la identidad de los pueblos, pero el trasfondo de todo esto tiene un sentido económico, como bien lo decía la profesora Yoama cuando hablaba de los objetivos económicos de todas estas estrategias imperiales. Allí los medios de comunicación en masa y las nuevas tecnologías de las redes y redes sociales juegan un papel muy importante. Por eso los maestros y padres tenemos que estar muy alerta en ver qué es lo que están escuchando nuestros jóvenes, qué es lo que están viendo, qué imágenes, qué tipo de música, qué tipo de discurso, de qué manera se visten, porque de allí parte todo este proceso de enajenación. ¿Cómo lo ve usted, maestro, esta reflexión que estamos haciendo? Muy interesante las palabras que nos llevan a la reflexión de la profesora Paredes. En ella vemos cómo ese proceso que a simple vista, por encimita, si lo vemos así, de la globalización, lo que buscan es la hermandad entre los pueblos, entre los hombres, ¿no? Pero sabemos muy bien que el régimen capitalista no promueve ningún humanismo del amor del prójimo, hacia el prójimo, ¿no? Sino los intereses de mercado, los intereses de capitales. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué busca el proceso de la globalización, incluyendo el sistema de la enseñanza y aprendizaje? Busca nada más y nada menos que el desmantelar el Estado como fundamento jurídico de las patrias. En ese caso, el nuestro, desmantelar el Estado jurídico venezolano. Y al desmantelar el Estado jurídico venezolano, está desmantelando y está echando por la borda al basurero de la historia el concepto de la patria. Porque bien saben los pueblos dominantes, los pueblos subyugadores, ¿no? Que el concepto de patria va por encima de todo. Y si logran desarraigar del hombre, de su corazón, el sentido de la toponimia, del amor al lugar de origen, realmente le están haciendo un flaco servicio a la sociedad y a la enseñanza. Entonces, sí, yo pienso que, al igual que la profesora Paredes, que la globalización, tal como se está planteando ahora, por las redes sociales y por todos los medios de comunicación, lo que persigue es una masificación, masificar a la sociedad, sobre todo a la sociedad de América Latina, del Centro y de América, de todo el continente americano, masificarla, ¿no? Pero masificarla en un proceso de ignorancia, que niegue sus propias raíces, que niegue su propia esencia de ser, ¿no? Que algo así como un estado de amnesia a las naciones y a las sociedades actuales y a las sociedades por nacer, ¿no? Para ellos tener un mejor dominio sobre el planeta Tierra. Y vuelvo a insistir otra vez en las enseñanzas que nos da don Cecilio Acosta, que él dice, ¿no? En el capítulo 2 dice: querer y nada más. Descentralicemos la enseñanza para que sea para todos. Démosles otro rumbo para que no conduzca a la miseria. Quitémosles el orín y el formulario para convertirla en flamante y en popular. Procuremos que la educación sea racional para que se entienda, que la educación sea útil para que se solicite. Los medios de ilustración no deben amontonarse como las nubes para que tengan altas esferas, sino que deben bajar como la lluvia a humedecer los campos venezolanos. Fin de la cita. Maestro Ricardo, hermosa cita con un carácter poético, porque no podemos hablar de cultura sin hablar de poesía, sin hablar de prosa, de música, de baile, de danza, de canto.
y creo que es muy apropiada las reflexiones que usted hace trayendo este ilustre venezolano como lo fue don Cecilio Acosta, y esas reflexiones profundas que están vigentes hoy más que nunca. Maestro, ¿sabe que en el proceso de transformación curricular que adelanta el Ministerio de Educación plantea 9 referentes y hay uno referido a la cultura, es el número 5, y yo, bueno, lo quiero traer al debate, lo voy a colocar al debate para ver cómo usted lo puede valorar y lo puede apreciar en el plano de la praxis, en el plano de lo que estamos haciendo realmente, más allá de lo teórico. Este referente ético dice así: educar en, por y para la interculturalidad y la valoración de la diversidad. Me paro allí para reflexionar, escuchando a la profesora Yohama Paredes. Ella habla de un encuentro de cultura, pero ese encuentro no puede ser asimétrico, ¿verdad? El que tiene mayor poder mediático impone sobre el dominado su cultura. No, es que nos podemos encontrar de igual a igual. Podemos reconocernos en un espacio como habitantes de este planeta Tierra, que es de todos, tanto un joropo como un rock and roll. ¿Por qué no? Porque la cultura es diversa, la cultura es amplia, pero sin que haya una imposición con intereses económicos, como ya lo escuchábamos de la profesora Yohama. Volviendo al referente ético, dice así: valorar que cada estudiante valore su propia existencia como ser humano, como ser único y a la vez como parte de una familia y de una comunidad y de una cultura. La identidad y la intraculturalidad, es decir, reconocerse tanto individual como colectivamente, da el arraigo y la dignidad que cada persona y cada pueblo requiere para relacionarse de manera intercultural y respetuosa con otros y con otras. Fin de la cita. Me parece muy apropiado y yo quiero suscribir los planteamientos que hace el documento de transformación curricular, porque verdaderamente necesitamos ese toque identitario que nos reconoce como venezolanos. Hagamos un comentario que creo que es apropiado, maestro, dentro de nuestra comunidad del Onoto y el Valle del Tucutunemo. Este espacio nuestro, acá ya contextualizando esta tertulia, aquí se daban muchos los bailes de joropo, aquí se reunía la gente en el mes de mayo y celebraba lo que culturalmente se conoce, más allá de lo religioso, como los velorios de Cruz de Mayo, que eran unas manifestaciones muy autóctonas, parte de la herencia de la colonia, pero que son parte del patrimonio no solo religioso, sino que cultural del pueblo. Aquí, por ejemplo, en el Onoto, de la indagación que hemos hecho, del trabajo que hemos hecho, entendemos que existieron las ferias del café, porque esto es una zona cafetalera donde se reencontraban en tiempos de cosecha y hacían su sancocho y hacían sus bailes tradicionales y el juego de bolas criollas nuestro venezolano en espacios específicos donde se reúne la gente. Todo eso se ha venido decantando, ha venido desapareciendo como parte del proceso de transculturización, como otros elementos que nosotros no podemos permitir, y es por eso que estamos acá en estos espacios educativos tratando de hacer conciencia a la nueva juventud de lo que estamos discutiendo en la tarde de hoy, como es el tema de la identidad y el arraigo, de sentirte digno de tu patria, de sentir tu patria como en las vísceras, que alguien por allí lo dijo, maestro, no recuerdo quién lo decía, usted sí lo sabe, que hay que sentir las patrias, Mijares, Augusto Mijares, gracias maestro, sentir la patria hasta en las vísceras. Recuerdo que el comandante Chávez tanto lo citaba, y yo quiero de verdad, como venezolano, más allá de lo político, reivindicar también a todo el esfuerzo que hizo pues nuestro comandante o presidente Hugo Chávez para rescatar la cultura. Y voy a citar un fragmento porque no puedo pasar por alto este momento, maestro, con su permiso. Chávez dijo una vez en un aló presidente 228, abro la cita: revolución que no venga acompañada de un impulso cultural destinado a repotenciar nuestras raíces, destinado al impulso de las ideas, al rescate de las costumbres y todo lo que lleva consigo la carga cultural, costumbres, tradiciones. La revolución no puede limitarse a los cambios económicos, a transformaciones económicas, las transformaciones sociales. Se requiere la inyección poderosa de una cultura transformadora que vaya a recoger lo más granado y lo más poderoso de nuestros valores, todo lo que hemos sido y seremos. Fin de la cita del presidente Hugo Chávez. ¿Qué reflexiones tiene usted, maestro, de todo lo que hemos hablado? Muy interesante la disertación de la profesora Paredes y la de usted, el profesor José Saldeño, porque si a ver vamos, es cierto, ningún proceso de transformación social y colectiva, ninguna revolución puede llegar ni siquiera hasta la esquina, ¿no?, si no tiene un bagaje cultural que la sustente. Ahora, tenemos que definir también lo que es la cultura. Cultura
es para nosotros los venezolanos todo aquello producido por la mente y el trabajo de las manos del hombre. Todo eso es cultura. Desde el que siembra un grano de maíz en su conuco hasta aquel que hace un cuatro o un arpa para enseñar al resto de la población, como el que da clase en una universidad, como el taxista que maneja su carrito para llevar pasajeros, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso es cultura. Cultura, entonces, repito, es todo proceso de transformación que el hombre hace con su mente y con sus manos, porque se nos enseñó la vieja educación capitalista que decía que había un trabajo manual diferenciándolo del trabajo intelectual, y que el trabajo manual era el herrero, el plomero, el agricultor que siembra, la mujer que barre, que eran trabajos manuales, y lo ponían por debajo del suelo, y por encima estaba el trabajo intelectual, que era el poeta, el escritor, el científico, el docente, ¿no? Pero vemos que no podemos separar el trabajo manual del trabajo intelectual, porque todo es cultura. Cultura, entonces, repito, es todo lo hecho por la mano y el trabajo del hombre. Aquí en los valles de Tucutunemo nos encontramos ahora en la parroquia. Ayer estuve aquí de visita a un personaje de acá, un anciano de la comunidad, el anciano que lleva casi los 80, ayer aquí en este mismo patio, ya él está pisando ya los 80 años, don Gregorio Torrealba, y él, hablando conmigo, hacía unas reflexiones ayer a esta misma hora. Él estaba planteando de cómo los velorios antes de la Cruz de Mayo, esos velorios eran de gran arraigo, porque movilizaban a toda la masa de aquí del Valle de Tucutunemo, niños, chicos, jóvenes, ancianos, todos se movilizaban, ¿no? Para colaborar en dinero, en especies de comida. Aquel daba una gallina, una vaca, aquel los aliños, aquel las bebidas espirituosas, aquel el pago de los músicos. Y no era una sola noche como la gente piensa, ¿no? Que era la noche del 3 de mayo nada más. No, eso duraba todo el mes de mayo, las festividades. Y eran festividades que la gente pagaba una promesa, según nos decía el vecino Gregorio Torrealba ayer, ¿no? El dueño de la casa pagaba una promesa, el anciano pagaba una promesa, y esa persona se comprometía a pagar a los músicos, a pagar con la comida, y en fin, y los demás vecinos también colaboraban, porque cada uno en su entorno debía una promesa a la Cruz de Mayo y era el mes para pagarla. Entonces era un mes de festividades, ¿no? Pero más allá de la festividad religiosa, era todo un proceso de identidad con su tierra, repetimos, ¿no? Del amor al terruño, del amor a la patria chica, al sitio que nos vio nacer, ¿no? Y cómo cada ciudadano se integraba a los demás en un esfuerzo colectivo, ¿no? De hacer de esta tierra algo bueno, algo mejor, educándonos, como decía el maestro don Simón Rodríguez, el joven Simón Bolívar, que decía que don Simón Rodríguez lo educó a él para lo más hermoso, para lo bueno, para lo útil. Y eso es entonces lo que tenemos que aprender de esa topofilia, o el amor a lo nuestro, ¿no? El amor a lo autóctono, a lo propio, ¿no? Como se dice, ¿no? Enséñese lo que se entienda, enséñese lo que sea útil, enséñese a todos, y eso es todo. Y es verdad, tenemos que nosotros como educadores enseñar lo que se pueda entender, pero hay que enseñar lo que sea útil y enseñar a todos. Y esa es la tarea máxima de ahora, ¿no? Ayer estaba escuchando las declaraciones del ministro de Educación, el profesor Aristóbulo Istúriz. Nuestro ministro de la Educación, Aristóbulo Istúriz, lanzaba una idea programática de largo alcance para el próximo año escolar, el año electivo 2019-2020, en el cual, entre otras cosas, me llamó la atención como el profesor Aristóbulo Istúriz decía que el año escolar 2019-2020 debe ir acompañado por las organizaciones comunales educativas en cada escuela, en cada liceo, en cada centro de enseñanza, llámese escuela técnica industrial o los propios INSES, incluyen la categoría de la educación universitaria, organizaciones comunales educativas, o sea, hacer del terruño, hacer de la comuna la base y el sustento de la enseñanza venezolana, que la enseñanza venezolana vuelva al espacio de la tierra al cual nunca debió haber sido quitado. Muy pertinente, maestro Piña. Casualmente, en los programas nacionales de formación
que estamos realizando algunos educadores del municipio y aquí pues en el sector del Valle del Tucutunemo, en esos espacios de formación. Ya se está discutiendo sobre la comunalización de la educación y es precisamente ese es el esfuerzo y el trabajo que nos trae la tarde de hoy. Maestro, cuando usted hablaba de los velorios de cruz y todas esas tradiciones, debo confesarle que me movieron muchas emociones, puesto que somos de esos apasionados defensores de estas tradiciones tan hermosas que nos encuentran como venezolanos. Usted hacía referencia de cómo se realizaban los velorios de cruz aquí en la comunidad y estaba también en la indagación de contexto que nosotros pudimos realizar. También se nos dijo pues que la señora Cupertina Torrealba debe ser la esposa del señor que usted indicó, ¿no? Familia, era una también de las promotores de estos bailes de la cruz, donde le cantaban a la cruz, donde vestían a la cruz y la decoraban con hojas de maíz en los primeros tiempos, le cantaban con un cuatro. Estaba el señor llamado Gregorio Matute y el señor Félix Breto, que también eran parte de los promotores de estas procesiones con estos cantos y con estas alegorías a la cruz. Lamentablemente estas tradiciones pues se han desaparecido y yo creo que es hora y es tiempo ya que la escuela, como referente cultural y moral y ético de las comunidades, vayan asumiendo ese rol y vayan de nuevo tratando de rescatar este tipo de tradición. También ya contextualizando, porque la conversa de hoy, maestro, se ha venido decantando y estamos llegando a la parte del territorio que nos ocupa. Estaba recordando otra tradición de la zona de Lonoto, que son los bailes del joropo central. Yo debo decirle que acá llegó un personaje muy querido porque fue mi amado padre, don Evaristo Saldeño, llegó en el año de 1980. Él es patrimonio cultural viviente del estado de Aragua por sus más de 50 años de vida artística como músico y como escultor. Y recuerdo, maestro, en aquellas tardes con una lámpara de querosén que nos reuníamos allá en la parcela y venían pues los cantadores y hacíamos aquellas tertulias musicales tan hermosas, como la recuerdo y cómo nos hacen falta, que nos reuníamos con el viejo. Yo era un niño apenas quizás de 8 o 9 años, pero sí lo recuerdo con claridad que iban cantantes de aquí que venía pues a cantar con papá, a tocar el arpa, y también se reunían en la casa del señor Emilio Herrera, que era un vecino nuestro de aquí, ya desaparecido, y se hacían pues esos bailes de joropo. Luego la tradición fue creciendo hasta llegar al patio de bola, conocido por todos en la comunidad sino del señor Lazo Vega, donde él, que fue uno de los fundadores del Lonoto, también era un excelente bailador con su señora esposa, y hacían aquellos bailes, aquellas tertulias, aquellos festejos de manera sana, donde se reunía la familia, donde después de una faena de trabajo había un espacio para compartir, había un espacio para la recreación, para el intercambio, para la conversa, para el encuentro, cuando usted definía la cultura, que es todo aquello que encuentra el hombre y que lo hace compartir sus sentimientos y sus emociones y sus vivencias y sus experiencias. Ahora, en vista de que algunas de estas tradiciones, vamos a decir que se han venido desapareciendo, se han venido desdibujando, maestro, ¿cuál es el rol de la escuela en este proceso de transformación curricular, en este esfuerzo por construir una escuela diferente? ¿Qué debemos hacer los educadores? ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer con relación a la identidad cultural y el trabajo cultural, más específicamente aquí en nuestra localidad de Lonoto? El trabajo del docente del siglo XXI, que nos toca a nosotros, ya sea personal jubilado o personal activo, reencontrar. Y digo reencontrar porque todavía sigue vigente en nosotros. Cuando usted recuerda a su padre, teniendo usted 8 o 9 años, ¿no?, en esas maravillosas tertulias a la luz de un candil, de una vela, de una lámpara de gasoil, cómo se reunían los músicos con don Evaristo Saldeño, todos esos músicos, Domingo de la Pavona, y tanta gente, ¿no?, que venían con sus 4 maracas y su papá con el arpa, ¿no?, y daban esas maravillosas tertulias a la luz de las estrellas, ¿no?, y se reunía la comunidad compartir, y esa en verdad es la esencia de la comunicación, porque si vemos la palabra comunicación, que es una palabra de origen italiano, comunicare en italiano, comunicación significa compartir, y eso es lo que aquí en Venezuela se nos ha ido perdiendo, ese amor al compartir, ese amor a volver otra vez a las raíces de nuestros viejos, a las raíces de nuestros padres, a las raíces de nuestros ancestros, a las raíces de lo que Simón Bolívar decía, que no somos ni el americano del norte ni el europeo, somos
En verdad, como dijo otro historiador del siglo XIX, Laurano Vallenilla Lanz, que él decía que somos un pueblo que no somos ni leche ni somos café con leche, es decir, el mestizaje. Entonces tenemos que volver otra vez a las raíces del mestizaje, a la cultura africana, a la cultura indígena que la llevamos presente en nuestras venas, a la cultura del europeo, del hombre blanco, que todavía está latente en nuestras mentes y corazones de la malgaña, sin ignorar la madre patria india, esa América India de la cual habló tanto ese gran apóstol de la Revolución Cubana, José Martí. José Martí en sus escritos habló de la América India, y nosotros tenemos que volver a esas raíces, a esa América India, ¿no? De esos instrumentos musicales que nos vienen propios del indígena, del africano, del europeo, ¿no? Y como aquí en Venezuela tenemos grandes músicos, pero que por la tecnología de ahora, ¿no? Y por el sistema de vivir tan deprisa, se está obviando, se está ignorando toda esa cultura que no es que ha desaparecido, sino que está dentro de nosotros, pero que es ignorada. Una cosa es diferente, ignorar algo a decir que ha desaparecido. No ha desaparecido, está en nosotros, lo que es que ha sido ignorada por los medios de comunicación. Así es, maestro, y ese es uno de los retos que dibujó el legislador en el año que se aprobó la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica tiene un artículo, que es el artículo 15, que establece los fines de la educación, y dice algo muy pertinente a lo que usted está señalando. Cuando habla en el numeral 3, habla el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación, formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico, con conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio a los valores patrios, aprecio a los espacios geográficos y a sus tradiciones, a sus saberes populares, ancestrales, cuando usted hablaba de volver a nuestro pasado, artesanales y particularidades culturales de las diversas regiones del país. Esto está casi que citado de la Ley Orgánica de Educación, y es precisamente pues todo ese esfuerzo. Estamos tratando de dibujar un nuevo universo vocabular y conceptual del estudiante, y quiero colocar, maestro, con su permiso, un micro muy corto y bien profundo de nuestro educador latinoamericano Paulo Freire, quien habla sobre el universo vocabular y el mundo cultural del hombre, y después bueno, usted hace un cierre, maestro, del programa de hoy. Educación al debate. Educación al debate. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Muy apropiado el micro referido a las ideas de Paulo Freire y el universo vocabular del hombre, que definitivamente debe ser culto para entender el mundo complejo en que nos ha tocado vivir. Este mundo social del siglo XXI, de pensamiento complejo, de grandes contradicciones, de múltiples corrientes de pensamiento, de ideas, de encuentros culturales diversos. El hombre, y en este caso el estudiante, debe ser culto, debe aprender para abrir las ventanas del conocimiento y de la experiencia al mundo nuevo. Estamos muy agradecidos y contentos en la tarde de hoy por la gentileza que ha tenido el maestro Ricardo José Piña Torres de recibirnos en su casa para hacer pues estas reflexiones tan interesantes, y ya vendrán otras ediciones de programas donde abordaremos este tema y otros temas en la digna presencia del maestro Ricardo. Maestro, ¿qué nos tiene por allí para cerrar el programa de hoy? ¿Qué reflexiones por allí? Bueno, tengo una reflexión del gran pedagogo de la historia. Acuérdense que la palabra pedagogo es una palabra de origen romano. Los antiguos romanos, los patricios, la clase social alta de
del sistema republicano allá en la antigua Roma. Los patricios, ellos tenían muchos esclavos, pero el esclavo que más se destacaba por sus conocimientos, por dominar varios idiomas, por sus habilidades artesanales, artísticas, lo sacaban del conuco, lo sacaban detrás de las vacas y los ponían a educar a sus hijos. Es decir, la palabra educador significa el que lleva, el que orienta, el que guía. Entonces era el origen del pedagogo. La palabra pedagogo es aquel esclavo que tenía en su deber guiar a los hijos de la clase social alta patricia, llevarlos y orientarlos. Y ese es el papel de ahora. Es interesante cómo Paulo Freire, cuando yo estaba estudiando bachillerato, me acuerdo que leí sobre Paulo Freire en su obra monumental llamada La Escuela a Muerte. Hace muchos años, pero todavía la tengo fresca en mi corazón y en mi mente. Paulo Freire, ese gran educador latinoamericano, hablaba en su obra La Escuela ha muerto. Hablaba como todo proceso de dominación empezaba por borrar las raíces culturales de la mente y del corazón del hombre. Y cito las palabras acá de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio según San Lucas, versículo 11, versículo 33, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean esa luz. Y así nosotros los educadores somos aquella luz encendida que hablaba nuestro Señor, pero esa luz encendida no puede ocultarse, no puede ponerse debajo de la mesa, debajo del almud, sino en el candelero. El candelero, ¿qué es el candelero? El sistema en el cual el niño nace, el niño viene, el niño de la escuela, el niño del liceo. ¿De qué contexto viene él? Aquí estamos hablando de un contexto netamente campesino. Entonces tenemos que hacer que la educación que le impartamos a ese niño sea una educación eminentemente de raíces campesinas, de sus orígenes, de su historia. Y vuelvo a repetir, ya para terminar, en el capítulo 2 de don Cecilio Acosta, en su libro Cosas Sabidas y Cosas por Saberse, cito, y dice: tú que me has leído mis cosas, sabes haber dicho yo alguna vez que la luz que aprovecha más a una nación no es la que se concentra, sino la que se difunde. Estas extraordinarias palabras de ese gran hombre de la Venezuela del siglo XIX es válida para esta época. La luz que más aprovecha a una nación no es aquella que se concentra en los saberes y conocimientos, sino aquella que se difunde. Entonces tenemos que difundir nosotros esa luz, tenemos que ser difusores al niño campesino, al niño indígena, recordando de dónde viene ese niño y a través del contexto de donde está ese niño ubicado, ¿no? Darle un proceso de la enseñanza, un proceso de luz, un proceso de aprendizaje, ¿no? Recordando siempre que el niño, el adolescente es objeto y es sujeto también del proceso educativo. O sea, tenemos que ir entonces a un proceso de organización comunal de la educación, que la educación vuelva otra vez al terruño, vuelva otra vez al patio, vuelva otra vez al campo, vuelva otra vez a las raíces de ese niño, para que ese niño se sienta identificado con cada enseñanza que el docente le otorga cada día. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Piña. Quisiéramos pues, a nombre de la institución que nos honra en que lleve su nombre, la Unidad Educativa Nacional Maestro Ricardo Piña, a nombre de todo su colectivo de docentes, maestros y estudiantes, agradecerle y abrazarle por esta gentileza que ha tenido en recibirnos en su hogar y tener esta interesante y necesaria tertulia en la tarde de hoy. Gracias a todos por su atención y hasta una nueva oportunidad. Bueno, esa es una historia asentada sobre un territorio. Y el territorio está ahí. Las montañas de Trujillo, Carachi, las tierras de Lara son testigos de la invasión colonizadora española, del atropello y del genocidio. Y ahí están las huellas, ahí están esos indígenas. Mucha gente cree que en los Andes no hay indígenas. ¿Cómo que no hay? Claro, que fueron unas culturas, los timotocuicas, entre otros. Toda esta tierra era indígena. Aquí mismo estaba Guaycaipuro, es tierra indígena. Es tierra india, es tierra de gente luchadora y forjadora. ¿Cómo vivían los indios? En socialismo, en comunidades. No había capitalismo, los indígenas compartían todo y comparten todo, y tenemos que aprender mucho de la cultura autóctona, originaria, indígena nuestra, que está en nuestras propias raíces.
Simón Bolívar decía en la Carta de Jamaica, nosotros no somos ni africanos, ni europeos, ni americanos del norte, somos una mezcla, un nuevo género humano, dijo Bolívar. Y bueno, tenemos que reconocernos en lo africano, tenemos que reconocernos en lo indoamericano, también tenemos que reconocernos en nuestras raíces europeas. Somos una mezcla de todo eso, una combinación, una fórmula mágica que produjo sobre una tierra mágica a un pueblo mágico, los pueblos de esta nuestra América, como dijo José Martí, lo negro, lo blanco, lo indio. Claro, como yo también soy afrodescendiente, claro, con un poco menos de carga negra, ¿no? Pero déjenme el cabello, me siento orgulloso de él. Es el poder del pueblo, que vale más que 1000 bombas atómicas. El poder del pueblo en pleno proceso de liberación. Se ponen en marcha, bueno, voy a repetir la frase que es de Aquiles Nazoa, los poderes creadores que en el pueblo durmieron mientras otros destruían a ese propio pueblo. Destruían las raíces, destruían los valores, destruyeron buena parte del ambiente, de la cultura autóctona, verdadera. Ahora llegó la hora de la reconstrucción. Y no hay forma de reconstruirnos sin el poder popular, activándonos por todas partes. Esa es la fuerza de la nación, decía Bolívar. Si no unimos o fundimos, dijo él, la fuerza nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo de la nación en un todo, la sociedad termina dividiéndose, fragmentándose y se convierte en una lucha hombre a hombre, cuerpo a cuerpo por la sobrevivencia. Así nos convirtió el capitalismo y el imperialismo. Ahora estamos refundiéndonos. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al debate.